Estados Unidos está atravesando ahora una de las peores crisis de inflación de su historia. En 2022 la inflación llegó al 9,1%, el nivel más alto de los últimos 40 años. Ya hemos hablado en otros vídeos de este canal sobre cómo la inflación está afectando a la economía de Estados Unidos, pero cuando hay inflación en Norteamérica se traslada a otros países y termina afectando al resto del mundo. Por eso, si el gobierno de Estados Unidos no logra controlar el problema de la inflación, podríamos tener una crisis mundial mucho más profunda de la que hoy el mundo está viviendo. En el vídeo de hoy vamos a explicar cómo las decisiones del gobierno de Estados Unidos generaron la inflación y por qué esa inflación se traslada al resto del mundo. Una de las peores cosas que le puede pasar a un país es imprimir dinero, ya que esa es la principal causa de la inflación. Así como la inflación se genera cuando hay demasiado dinero, la forma de bajarla es justamente quitando el exceso de dinero que hay en la economía. Por eso, cada vez que un país ha imprimido mucho dinero, ha tenido consecuencias desastrosas. Por ejemplo, Venezuela comenzó a imprimir muchísimo dinero a partir de comienzos de los 2000. Este gráfico muestra la cantidad de bolívares que había disponibles en la economía venezolana y en menos de 10 años la cantidad de dinero casi se multiplicó 10 veces. Eso hizo que la inflación se disparase y llegase al 165.400% en 2019. Para tener una referencia de lo que ese nivel de inflación significa para una persona, algo que valía 10 bolívares en diciembre de 2018 costaría 165.400 bolívares en diciembre de 2019. Esta foto nos muestra la cantidad de billetes que necesitabas en Venezuela para comprar un rollo de papel higiénico que costaba 2.600.000 bolívares, un precio equivalente a $0,40. 14.600.000 bolívares, su precio equivalente a $2,22 para comprar 2,5 kilos de pollo. O 8 millones de bolívares, su precio equivalente a $1,22 para comprar un paquete de pañales para tu bebé. En el caso de Estados Unidos se imprimió muchísimo dinero, especialmente durante la pandemia, donde el gobierno necesitaba dinero para ayudar a las personas y las empresas que no podían trabajar a causa de la cuarentena. Este gráfico muestra la cantidad de dinero disponible en la economía de Estados Unidos y podemos ver claramente cómo la cantidad de dinero aumenta durante el 2020. De hecho, casi el 20% de todos los dólares estadounidenses que existen hoy en la economía de Estados Unidos se imprimieron en 2020. Eso llevó a que la inflación de Estados Unidos llegara al 9,1% a mediados de 2022. Pero hay una diferencia muy importante entre el caso de Estados Unidos y otros países que tuvieron alta inflación como Venezuela. Cuando hubo inflación en Venezuela, esta solo afectó a ese país. En cambio, la inflación de Estados Unidos tiene un efecto en todo el mundo. Este gráfico muestra la inflación de algunos de los principales países del mundo como el Reino Unido, Estados Unidos, la Eurozona, India, Japón y China, entre junio de 2021 y mayo de 2022. Y como puedes ver, no solo la inflación de Estados Unidos creció en ese periodo, sino que también creció la inflación de todas las principales economías del mundo. Por supuesto que parte de esa inflación que los otros países tuvieron está relacionada con que esos países también imprimieron muchísimo dinero. Por ejemplo, si miramos el gráfico de la cantidad de libras disponibles en el Reino Unido, veremos que en 2020 hay un aumento muy brusco por todo lo que se imprimió durante la pandemia. Pero más allá de que esos países también imprimieran dinero, parte de su inflación se explica a partir de la inflación de Estados Unidos. Y eso se debe al poder que el dólar tiene sobre cualquier otra moneda. El dólar es hoy la moneda más fuerte del mundo por dos razones. La primera es que es la moneda más usada para el comercio internacional, ya que las empresas en todo el mundo confían en el dólar por su estabilidad. Este gráfico muestra las transferencias internacionales de dinero por moneda y, como vemos, el dólar ha sido la principal moneda con casi el 50% del total de las transferencias, seguido por el euro con el 30%. Debido a esta estabilidad del valor del dólar, los países en general van a preferir comerciar en dólares en vez de hacerlo en sus propias monedas. ¿Por qué? Supongamos que una empresa en Pakistán quiere venderle productos a una empresa en Argentina. Si la empresa argentina le pagara con su moneda, el peso argentino, a la empresa pakistaní, esta última luego no tendría forma de usar esos pesos en Pakistán. Además, si al día siguiente de hacer la venta el peso argentino perdiera mucho valor, la empresa pakistaní estaría en problemas, porque ahora no solo tendría una moneda que no puede usar, sino que además perdió valor. Por otro lado, si la empresa pakistaní le pidiera a la empresa argentina el pago en rupias pakistaníes, la moneda de Pakistán, la empresa argentina tendría dificultades para conseguir esas rupias, además de correr el riesgo de que las rupias pierdan su valor después de haberlas comprado. En cambio, si hacen la transacción en dólares, estarán usando una moneda que es aceptada mundialmente, que se puede conseguir fácilmente y que además no cambia su valor diariamente.
La segunda razón es que el dólar es la moneda más elegida por los países del mundo para sus reservas, que son el ahorro de los países. Al igual que las personas, los países ahorran dinero y pueden hacerlo tanto en monedas, como el dólar o el euro, como en metales preciosos, como el oro o la plata. Este gráfico muestra cómo se componen en total las reservas de todos los países del mundo, y como vemos, casi el 60% de esas reservas son en dólares. Pero, ¿por qué el hecho de que el dólar sea la moneda más poderosa del mundo hace que la inflación de Estados Unidos se traslade a otros países? Para entender los efectos de la impresión de dinero de los Estados Unidos en el mundo, primero tenemos que entender un concepto importante que es el de la política monetaria. La política monetaria es el conjunto de decisiones que la Reserva Federal toma para aumentar o reducir la cantidad de dinero en la economía. Por ejemplo, imprimir billetes es una decisión relacionada con la política monetaria, ya que al imprimir dinero se aumenta la cantidad de billetes. Pero así como la Reserva Federal puede aumentar la cantidad de dinero, también puede reducirla. Una forma de hacerlo es a través de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los bonos del Tesoro son el instrumento que el gobierno de Estados Unidos usa para pedirle dinero prestado a los inversores, y la tasa de interés es la ganancia que el gobierno le paga al inversor por prestarle dinero. Al aumentar la tasa de interés, el gobierno le está dando a los inversores más ganancia por prestarle dinero, y por eso los inversores deciden darle su dinero al gobierno en vez de invertirlo en empresas. Al darle ese dinero al gobierno, la Reserva Federal quita ese dinero de la economía, y así baja la inflación. La Reserva Federal ha estado aumentando mucho las tasas de interés de los bonos del Tesoro del 0,25% que estaba a comienzos de 2022 al 5% tras la última subida en marzo de 2023. Pero esto tiene efectos negativos en la economía, ya que al aumentar la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, aumentan las tasas de interés de todos los préstamos, lo que afecta al bolsillo de las personas y las ventas de las empresas. Veamos por qué a través de un ejemplo. Cuando un banco necesita dinero para prestárselo a las personas, se lo pide prestado a la Reserva Federal. Digamos entonces que Bank of America le pide dinero prestado a la Reserva Federal y lo podría obtener a una tasa de interés del 6,15%, ya que la misma debe ser superior a la de los bonos del Tesoro. Esto es debido a que la tasa de los bonos del Tesoro sirve como referencia para el resto de las tasas de interés del sistema bancario, como por ejemplo la de los préstamos. Si la tasa de los bonos del Tesoro es del 5%, cualquier préstamo que se ofrezca en el sistema bancario será mayor a esa tasa. Para ganar dinero, Bank of America te prestará este dinero a ti a un interés del 8,15% y obtendrá una ganancia del 2%. Supongamos que tomas un préstamo del Bank of America por $10.000 a devolver en un año. Eso significa que al cabo de un año tendrás que devolver los $10.000 que pediste prestados más $815 de intereses. Ahora bien, si la inflación siguiera subiendo, la Reserva Federal tendría que volver a aumentar la tasa de interés para sacar más dinero de la economía. Si la tasa de los bonos del Tesoro llegase al 6%, la Reserva Federal aumentaría en un 1% la tasa de interés que le cobra a Bank of America, y la misma llegaría al 7,15%. Como consecuencia, Bank of America tendrá que aumentar el interés del préstamo que te dio al 9,15% para mantener el 2% de ganancia. Eso haría que en vez de tener que devolver $815 de intereses, tendrías que devolver 915, es decir, un 12% más. Como resultado tendrías $100 menos al año para gastar porque tendrás que pagar más intereses. Al tener menos dinero disponible, no te quedará más opción que reducir tus gastos. Eso significa que consumirás menos productos y cuanto más aumenten las tasas de interés, menos productos consumirás. Si estuviésemos hablando de un préstamo pedido a comienzos del año pasado, el interés te habría aumentado casi un 5%, ya que la tasa de los bonos del Tesoro aumentó del 0,25 al 5%. Si trasladamos este análisis a todos los préstamos que se toman en Estados Unidos, como por ejemplo préstamos para comprar casas, autos, tarjetas de crédito, viajes, entre otros, estamos hablando de millones de estadounidenses que comprarán menos de todas estas cosas. La consecuencia de todo esto es que al bajar la demanda de productos, las empresas venderán menos. Lo primero que intentarán las empresas es bajar los precios para que las personas puedan comprar. Entonces, si un automóvil cuesta $30.000 y las personas dejan de comprar automóviles porque solo pueden pagar hasta $20.000, las empresas intentarán bajar el precio de sus vehículos. Pero al haber inflación, eso se vuelve imposible, porque al mismo tiempo las fábricas de automóviles han visto cómo su coste de producción se ha elevado, ya que los materiales para producir los autos también han aumentado producto de la inflación.
La escasez de microchips de la que hablamos en este vídeo ha hecho que los microchips para las computadoras de los autos sean más caros. Los precios de la energía han aumentado debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, y los costes de muchos otros componentes también se han disparado por la inflación. Así que el coste de producción ha aumentado tanto que simplemente no pueden vender el automóvil por debajo de $25.000 porque tendrían pérdidas. Y así es como comienza a caer la economía. Los compradores no tienen dinero para comprar productos a los precios actuales y los vendedores no pueden bajar su precio lo suficiente como para que los compradores puedan pagar porque el coste de producción ha aumentado. Eso hace que el país entre en una recesión, que se da cuando las personas consumen menos, y por eso las empresas deciden fabricar menos, despiden trabajadores generando desempleo, haciendo que las personas tengan cada vez menos dinero. Ahora bien, así como la Reserva Federal puede tomar decisiones de política monetaria para bajar la inflación generando que la economía entre en una recesión, también puede usar la política monetaria para que la economía crezca nuevamente. ¿Cómo? Bueno, aquí es donde la Reserva Federal aplica una política monetaria llamada expansión cuantitativa. En palabras simples, expansión cuantitativa es cuando la Reserva Federal de Estados Unidos reduce las tasas de interés e imprime dólares para que se reactive la economía. Así como al aumentar las tasas de interés se quita dinero del mercado y se reduce el consumo, al bajar las tasas se genera el efecto opuesto. Pero para verlo de forma más sencilla, usemos el siguiente ejemplo. Digamos que la economía de Estados Unidos está en recesión y la Reserva Federal decide aplicar una expansión cuantitativa. La Reserva Federal imprimirá muchísimo dinero y le prestará ese dinero a Bank of America a un interés muy bajo que podría ser de tan solo 0,1%. Así que ahora, como Bank of America aumentó la tasa de interés del 8,15 a 9,15% para sus préstamos cuando la Reserva Federal subió la tasa, reducirá la tasa de interés de los préstamos al 2,01%. ¿Por qué? Porque con esa tasa de interés todavía pueden obtener una ganancia del 2% y además tienen muchísimo dinero para prestarle a la gente de Estados Unidos. Esa bajada en las tasas hará que las personas tengan más dinero disponible y sea más barato tomar un préstamo, por lo que las personas empezarán a consumir más, reactivando la economía. Eso fue justamente lo que hizo la Reserva Federal durante la pandemia. Este gráfico muestra la tasa de interés de los bonos del Tesoro y podemos ver que hasta la pandemia la tasa de interés había aumentado hasta llegar al 2,5%. Pero de repente, en 2020, debido a las cuarentenas por el COVID, la economía se paralizó. Y para reactivarla, la Reserva Federal imprimió un montón de dinero, como vimos antes, y bajó las tasas hasta un mínimo de 0,25%. Después de que los bancos bajaran la tasa de interés, la cantidad de dinero que tenían que devolver quienes habían tomado un préstamo bajó muchísimo, haciendo que tuviesen más dinero que gastar. Además, como los préstamos eran muy baratos, una vez que lo peor de la pandemia había pasado, muchas personas aprovecharon las bajas tasas de interés para pedir dinero prestado a los bancos y comprar cosas. Un ejemplo de esto son los automóviles cuyas ventas se desplomaron durante la pandemia, pero se recuperaron muy rápido después gracias a las bajadas de tasas de los préstamos. Pero este aumento de la demanda genera un aumento de precios, porque cuantas más personas quieran comprar algo, más caro se volverá el producto. Entonces, si millones de personas pasan a tener más dinero disponible por la caída en la tasa de interés y además pueden solicitar fácilmente un préstamo ya que como las tasas de interés son bajas, las cuotas terminan siendo muy accesibles, la demanda de los productos empieza a aumentar y en algún momento los precios de los productos también lo hacen. Siguiendo con el ejemplo de los automóviles, cuando la demanda de automóviles aumentó después de haber pasado lo peor de la pandemia, los precios de los vehículos nuevos se dispararon. Este gráfico muestra un indicador que mide el aumento de los precios de los vehículos. Hasta comienzos de 2021 los aumentos de precios eran muy bajos y luego se disparan por el aumento de la demanda. Es decir, la gente todavía estaría dispuesta a comprar el auto que valía $30.000 incluso si ahora la empresa subiera el precio a $40.000. Y por eso las empresas aprovechan la oportunidad para ganar más dinero y subir los precios. Así es como gracias a la expansión cuantitativa donde se bajan las tasas de interés aumenta la cantidad de dólares en la economía, lo que hace que el poder adquisitivo de las personas aumente, generando un aumento en la demanda de productos y un aumento en los precios. Hasta aquí explicamos cómo funciona la política monetaria en Estados Unidos. Pero ¿por qué los aumentos de precios en Estados Unidos generan inflación en el resto del mundo? Veamos nuevamente el porqué a través de un ejemplo. Supongamos que Volkswagen, que es una empresa alemana, vende un modelo de auto a $30.000 en Estados Unidos. Cuando aumenta la demanda de autos debido a la expansión cuantitativa,
la empresa decide aumentar sus precios y empezar a cobrar $35.000 por ese modelo. Pero al mismo tiempo en Alemania venden ese mismo modelo a 30.000 euros, que si tenemos en cuenta que el euro está a 1,1 dólares, serían unos $33.000. Eso significa que si Volkswagen tiene que elegir entre vender sus autos en Estados Unidos o en Alemania, probablemente decida venderlos en Estados Unidos porque puede obtener $2.000 más por cada auto. Entonces Volkswagen comenzará a enviar más autos a Estados Unidos para satisfacer la creciente demanda y de esa forma ganar más dinero. Pero si envía todos los autos que produce a Estados Unidos, se puede quedar sin ellos para vender en Alemania, por lo que finalmente aumentará el precio del auto en Europa para conseguir $35.000, el mismo precio que en Estados Unidos, y así ganar la misma cantidad de dinero en ambos mercados. Es por eso que la inflación en Estados Unidos genera inflación en otros países del mundo. Este gráfico nos muestra las importaciones en dólares por países, que son los productos que los países compran a otros países en dólares. Estados Unidos es el país que más importa, por lo que el ejemplo del auto también se aplica a cualquier otro producto que Estados Unidos importe. Siempre que el precio de un producto importado aumente en Estados Unidos por el aumento de la demanda, terminará ocurriendo también un aumento en el precio del producto en el país que lo fabrique. Pero esta no es la única razón por la que la impresión de dinero en Estados Unidos genera inflación en otros países. Veamos la segunda razón siguiendo con el ejemplo de Volkswagen. Si Volkswagen quiere vender sus autos en Estados Unidos, así es como llevará a cabo la transacción. Cuando la sucursal de Volkswagen en Estados Unidos quiera importar 100 autos de Alemania, tendrá que comprar euros para poder hacer esta compra, ya que tendrá que pagarle a la sucursal de Alemania en euros. Eso hará que la demanda de euros aumente y así como la demanda de cualquier producto genera un aumento en el precio, en el caso de las monedas, el aumento de la demanda genera que aumenten su valor. Entonces, el banco alemán que le devuelve a Volkswagen los euros se aprovechará de esto y aumentará el precio del euro. Por lo que si un euro se vendía a 1,1 dólares, el banco alemán empezará a vender esos euros a 1,13 dólares. Pero a Volkswagen no le importará pagar 3 centavos más por euro, ya que aún así ganará más dinero vendiendo los autos en Estados Unidos, porque a medida que aumente la demanda de autos, también aumentarán los precios. Ahora bien, si el euro continúa aumentando, tarde o temprano generará un problema para Volkswagen. El problema es que si lo miramos desde la perspectiva de la empresa, al aumentar el valor del euro, aumenta también el valor en dólares del auto. Es decir, cuando Volkswagen vendía su auto en $35.000 en Estados Unidos, lo hacía porque el euro valía 1,1 dólares y le convenía hacerlo. Pero a medida que aumente el euro, aumentará el precio en dólares de los autos. Por ejemplo, si el euro pasa a valer 1,2 dólares, el valor del auto en dólares será de 36.000. Que son los 30.000 euros que vale el auto por 1,2 dólares por euro. Llegará el punto en el que los autos de Volkswagen se volverán muy caros para el consumidor de Estados Unidos en relación a los autos fabricados en Estados Unidos, y los consumidores dejarán de comprar autos de Volkswagen. Si el gobierno de Alemania quiere que Volkswagen siga exportando a Estados Unidos porque eso genera empleo, tendrá que imprimir más euros para que el euro pierda valor contra el dólar y vuelva a valer 1,1 dólares. La consecuencia de esa decisión del gobierno alemán será que, como vimos antes, esa impresión de dinero genere más inflación en Alemania. Estas son las dos formas en las que la expansión cuantitativa de Estados Unidos provoca inflación en otros países. La fortaleza del dólar y el hecho de que Estados Unidos es la economía más grande del mundo hacen que las decisiones de política monetaria que tome la Reserva Federal tengan efectos no solo en Estados Unidos, sino también en la gran mayoría de los países del mundo. Por eso, hoy los inversores y los gobiernos tienen los ojos puestos en la Reserva Federal y las decisiones que toma en relación al aumento de tasas de interés. Controlar la inflación deberá ser una prioridad del gobierno de Estados Unidos, ya que si no logra reducirla, esto impactará fuertemente en todo el mundo. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.